Le damos la bienvenida a quien ya tenemos en línea. Estamos hablando del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, ministro? Carito Murici lo saluda, acá desde Rosario. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buen sábado. Buen sábado. Bueno, muchas gracias por este llamado, por este tiempo y hablar, por supuesto, de muchos temas que están en este momento en el escenario, en el ojo de todos y en el interés de todo el país, de todo el mundo, diría yo, pero bueno, focalizando más que nada en la Argentina, y hablar también de lo que se está en este momento charlando mucho, que es el tema de las clases presenciales, ¿no? Este cambio que hubo desde la presencialidad, luego a la virtualidad y ahora pensando nuevamente en la presencialidad, que es lo que se está esperando, de San Juan, que ya sabemos, los 19 departamentos de la provincia, Formosa, la segunda provincia del país en la vuelta a clase solamente en zonas rurales, y bueno, preguntarte cuáles son las próximas provincias que se esperan también ese regreso, teniendo en cuenta el minuto a minuto, ¿no? Que va cambiando permanentemente esta realidad del coronavirus, en este caso en el país. No, por supuesto, es una supervisión cotidiana en la realidad epidemiológica. Sí. Que un cambio en la realidad epidemiológica va a afectar también al regreso a las clases. Sí. No es que las clases impacten en la realidad epidemiológica. Uh-huh. En gran parte de los países lo que hemos observado es que no han tenido un impacto si el regreso se da en el momento indicado, en la realidad epidemiológica que lo permite. Hemos regresado en 14 de los 19 departamentos de San Juan, en 10 de las 19 delegaciones de la provincia de Formosa, el martes en toda la provincia de Catamarca, los estudiantes del último grado del primario y del secundario van a estar regresando con estrictos protocolos como en las otras dos provincias. Uh-huh. Y venimos trabajando con otras provincias para poder proyectar en lo que queda el mes de agosto y el comienzo del septiembre el regreso seguro a las aulas, según también la red epidemiológica, no solo en la provincia, sino también en los distintos departamentos de la provincia, porque yo soy un promotor del regreso seguro a las aulas apenas la salud lo permita, porque tenemos que remarcar el impacto profundo en términos educativos, pero también en términos subjetivos, el impacto psicosocial que esta pandemia tiene en nuestros chicos y chicas, que han visto su rutina interrumpida, han puesto todo el proceso de sociabilización en suspenso desde hace 5 meses. Así es. Bueno, ministro, preguntarle también esta situación que permitió, hablando de la virtualidad, ¿no? La necesidad de cambiar el escenario y que permitió visibilizar otras formas de desigualdades relacionadas con el acceso a dispositivos, a la calidad de conectividad y demás. Conocemos, por supuesto, el acceso gratuito a las redes de Wi-Fi, al Plan Conectar Igualdad, que proveyó de dispositivos a quienes no tenían el acceso, ¿no? a los mismos, y resolviendo también en buena medida la brecha tecnológica que dejaba fuera quizás a los más vulnerables. Preguntarle de qué manera piensan seguir trabajando, porque ya lo vienen haciendo en relación a este tema. Bueno, nosotros en primera instancia desplegamos una agenda analógica, ¿no? Se hemos distribuido más de 36 millones de cuadernos en todo el país, ¿no? Con las provincias, con organizaciones sociales, que son cuadernos, vamos por la 6ª edición, que tienen una hoja de ruta día por día, con recursos y actividades para cada momento de la escuela, uh-huh. ¿no? Y que dialoga con la producción de contenidos televisivos y radiales, que ya llevamos producido más de 1.300 horas, ¿no? Por ejemplo, radio clases, todo de lunes a viernes, son 7 horas para los distintos momentos escolares, que lo transmiten no solo Radio Nacional y sus 49 emisoras, la programación íntegra, sino también son más de 100 radios adicionales que multiplican los contenidos. Después la navegabilidad gratuita del portal, seguimos educando, que no consume datos desde los celulares, y tampoco consumen datos los 24 portales de las provincias o los portales de las 57 universidades nacionales. Uh-huh. Sí consume datos cuando dejamos los portales y usamos otras herramientas, por eso tenemos que expandir y estamos expandiendo mensajería, administración de aulas, todo con desarrollos de código abierto propios que permitan esa gratuidad en la navegabilidad. Y volver a transitar un programa como fue Conectar Igualdad, que hoy se pone en valor lo que fue esa iniciativa durante la gestión de Cristina Kirchner y la enorme equivocación que fue su desarticulación, discontinuidad en la gestión de Macri, ¿no? Entre el 2010 y el 2015 se distribuyeron 5.300.000 computadoras a nuestros chicos y chicas. Uh-huh. En los 4 años de la gestión de Macri, que se deberían haber distribuido 4,5 millones de computadoras y se seguía el ritmo de distribución,
se distribuyeron solo 800.000, que dejaron de ir a nuestros chicos para ir a gabinetes en las escuelas. Podemos discutir si es mejor que vayan a los chicos, que es lo que nosotros queremos volver a transitar, o que estén gabinetes en las escuelas. Lo que nadie puede dejar de remarcar es que es una grave equivocación retraer la capacidad de despliegue del Estado para enfrentar la enorme desigualdad que tiene nuestro país, y que hoy, como vos decías, se ilumina a partir de la pandemia, y eso quiere decir que nadie puede desconocer esa enorme desigualdad que se expresa, entre otros aspectos, por la conectividad, que es una herramienta fundamental para la continuidad pedagógica, pero por supuesto no es la única, ¿no? Lo que más condiciona el aprendizaje es la realidad socioeducativa y principalmente la trayectoria de la mamá en cuanto al acompañamiento pedagógico que hace de sus hijos, porque en 9 de cada 10 hogares la continuidad pedagógica la asume la madre, inclusive por más que en el marco de la pandemia y del aislamiento estén ambos padres en el hogar, ¿no? Porque esto se asocia también mucho a lo que es la distribución de roles tan tradicionales en la Argentina vinculados a las tareas de cuidado, que también hay que cambiar, y ahí la escuela tiene un rol fundamental. Ministro, Fabio Montero lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Se habla habitualmente, y bueno, recién era parte de la última parte de esta charla, ¿no?, de la desigualdad vinculada con los estudiantes, pero también hay una desigualdad vinculada con los docentes en esto del acceso a la tecnología, y bueno, daba cuenta del plan Conectar Igualdad. La pregunta tiene que ver con esto de si el plan para compra de tecnología docente a través del Banco Nación no llegó un poco tarde también en este proceso, y si no hubiese correspondido, digamos, como empleadores, ¿no?, el Estado como empleador de los docentes, si no hubiese correspondido o la entrega gratuita al docente o de repente planes sin interés. Yo les quiero decir con claridad que hoy no tenemos la capacidad de responder en términos económicos a lo que nos gustaría que sea la respuesta del Estado, ¿no? Nuestro desafío, con un enorme esfuerzo en una realidad fiscal tan compleja, es poder distribuir de aquí al inicio del ciclo directivo 2021 un poco más de 400.000 computadoras, ¿no?, que van a llegar para cubrir todo el primer año del ciclo orientado de las escuelas, del secundario, las escuelas de gestión estatal de todo el país. Y hemos empezado por los niveles de mayor vulnerabilidad. Frente a la restricción, priorizamos, que nosotros creemos que así se deben diseñar las políticas públicas. Y vamos a incluir, al cubrir cada aula, porque empezamos por el primer año del ciclo orientado, a los maestros y maestras. No tenemos la capacidad de distribuir 1.090.000 computadoras para llegar a todos nuestros docentes, como tampoco tenemos la capacidad de llegar a nuestros 10 millones de estudiantes. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, para que también comprendamos la gravedad de los retrocesos de Argentina, ¿no? El programa de adquisición de computadoras a partir del Banco Nación implicó un aporte de 50 millones de pesos para subsidiar la tasa. Es la primera vez que el Ministerio de Educación hacía una acción de esta. Eso permitió apalancar un crédito a una tasa del 12%, una tasa negativa en términos de inflación que hay, por casi 2.000 millones de pesos. ¿Pero por qué dimos solo 25.000 créditos? Así es. Porque es el stock que hay en Argentina. Sí. Yo vengo trabajando hace 2 meses con las cámaras, ¿no?, y lo vengo haciendo también en el marco de la reactivación para la adquisición de las computadoras, porque en ese sector se perdieron 6.000 puestos de trabajo. Son las fábricas que están abandonadas. Y estoy peleando, para decirlo de una manera, para que agilicen el compromiso, no solo de ensamblado, sino también en algunos casos de importación, para poder lanzar una segunda línea. Pero hoy no hay computadoras en el mercado argentino, ¿no? Inclusive en esas 25.000 computadoras hay computadoras de escritorio, que eran las más, y notebooks, ¿no? Entonces tenemos que acelerar la marcha del ensamble de las notebooks. Bueno, estamos transitando un momento de enorme complejidad. Lo que nosotros nos hacemos cargo es la realidad que tenemos que transitar y de buscar la mejor respuesta. Por supuesto no es la respuesta ideal, ¿no? Para nosotros la respuesta ideal es fortalecer el programa Juana Manso y llegar a nuestros docentes y a nuestros estudiantes, y es lo que estamos empezando a transitar. No podemos dar una respuesta que resuelva la problemática profunda de manera mágica. Ministro, una de los términos que levantó un poco de polvareda es esto de la promoción, y la promoción automática, que fue lo que mucho se habló.
Los economistas dicen que va a costar recuperar la economía algunos años. Los pedagogos sostienen lo mismo, ¿verdad? Sí, nosotros ¿qué decimos? No hay una promoción automática, porque somos responsables. ¿Qué vamos a promocionar? Los saberes que los chicos adquieran en una Argentina tan desigual. ¿Qué quiero decir con esto para que lo entiendan los estudiantes y las familias? Que una niña que pase a 4º grado, va a pasar a 4º grado, pero no va a empezar el 4º grado que empezaron los chicos en este marzo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que reorganizar con todos los saberes pendientes de 3er grado, ¿no? Y eso lo vamos a trabajar el año próximo. Es una reorganización de la propuesta pedagógica. Estamos trabajando con todas las provincias y lo vamos a aprobar en los próximos días. Todo un esquema de reorganización garantizando esos aprendizajes. Y como el año que viene va a ser extraordinario, vamos a tener que reorganizar también según la provincia, porque los regresos físicos al aula, que no son totales, sino que son escalonados, también van a ser diferentes en su temporalidad. Y eso impacta también en los aprendizajes, que ha sido muy profundo el impacto educativo, ¿no? Como el impacto social. Entonces, en el 2021 vamos a reorganizar este año excepcional con el año próximo. Y nos van a quedar contenidos, propuesta pedagógica de ese 2021 que también va a ser excepcional, porque sigue impactando el coletazo de la pandemia. Y lo vamos a hacer en el 2022 y de ser necesario también en el 2023, para garantizar que cada niño, cada niña al terminar su nivel tenga todos los saberes que tiene que garantizar nuestro sistema educativo. Bien, en este año excepcional, disculpe, pero estoy un poco en abogado del diablo en esto, ¿no? Pero digo, en este año excepcional, evidentemente va a haber una sobrecarga al docente, porque bueno, va a haber aprendizajes pendientes del año propiamente dicho y los aprendizajes que quedaron pendientes de este 2020. Digo, ¿cómo piensa ese regreso? Si se permite el término sobrecarga docente, ¿no? Después usted lo aclarará. Pero digo, teniendo en cuenta provincias como la nuestra, por ejemplo, que viene de una semana, esta que pasó, de 2 días de paro docente por el tema salarial. La semana que viene hay otros 2 días de paro docente y la delegación Rosario tiene 15 días seguidos de paro. La realidad hace pensar que el año que viene va a ser muy conflictivo desde el punto de vista económico y puede venir acompañado con medidas de fuerza docentes. ¿Cómo piensa ese contexto de medidas de fuerza, de crisis económica que se mete dentro de los hogares docentes también, con esto de recuperar contenidos y trabajar con los contenidos también del año propiamente dicho? Va a ser un proceso muy complejo. No podemos desconocer esa realidad que vos manifestás. Y vamos a tener que hacernos todos de paciencia y generosidad para encontrar los mejores caminos, dialogando. Y lo digo como el ministro de un gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente. Y hemos firmado en estos 8 meses 3 paritarias ya. Y yo promuevo el diálogo en todas las jurisdicciones, que es la única manera de encontrar los espacios comunes. Y diálogo no quiere decir que no haya conflicto, va a haber conflicto. En Santa Fe el tema de la paritaria, viene complejo precisamente porque lo que se ofreció fue un bono y lo que están reclamando los docentes es precisamente la paritaria. Lo sé, y bueno, y yo insto a que haya el diálogo posible, también remarcando la situación de enorme complejidad fiscal que está en todas las provincias, y sabemos que hay trabajadores del sector privado que han perdido mucho ingreso, a pesar del despliegue, por ejemplo, del programa de asistencia al trabajo y la producción. Hay 9 millones de argentinos que están percibiendo el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Que eso implica también la profundidad de la crisis que estamos atravesando, ¿no? Y en este programa de asistencia al trabajo y la producción, el Estado Nacional está pagando según el mes 1.800.000, 2,5 millones de salarios, de la mitad del salario del sector privado, ¿no? Y eso ha implicado también una pérdida importante de trabajadores de comercio, de trabajadores de la construcción, de trabajadores metalúrgicos, en cada uno de los sectores. Hay suspensiones en muchas empresas, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que tomar dimensión de lo que es la crisis global que genera la pandemia en un país que venía golpeado como el nuestro, porque 2018 y 2019 fueron años muy negativos para el sector trabajador, para la economía, en los aspectos sociales de nuestro país, pero tenemos un Estado que en las enormes dificultades que tenemos dice presente y asume su responsabilidad. ¿No tenemos la capacidad de resolver todos los problemas? Claro que no lo tenemos, pero estamos buscando los mejores caminos. Van a ser meses muy difíciles, meses que vamos a tener que encontrar los espacios justos, priorizando de la perspectiva que yo confío en la mirada
de todas las provincias, como también de las organizaciones sindicales, que encontremos los mejores caminos en momentos tan definitorios como estamos transitando, pero créame que sé que van a ser momentos muy complejos para todos y todas. Ministro Timoneda, lo saludo y le hago dos consultas en una. La primera, recién le consultaba a Caro, acerca de cómo ve a Santa Fe para el reintegro al ciclo lectivo, y hablando justamente del ciclo lectivo, ¿cómo se hace para terminar este ciclo en diciembre? Bueno, ¿cómo lo vemos? Sí, primero en Santa está Fe. Está el aspecto de la paritaria, ¿no? Sí. De la negociación paritaria, que es fundamental, es como una situación que esperemos que se pueda encauzar. Yo lo he hablado mucho con el gobernador Perotti, sé de su enorme compromiso y también sé de la enorme complejidad que atraviesa en términos fiscales la provincia, ¿no? Así que yo creo que es posible, ¿no?, con un diálogo responsable de todos los sectores, poder suscribir un acuerdo que permita, apenas la salud lo haga posible, un regreso a las aulas. Que habíamos conversado con la ministra Cantero y con el propio gobernador, que en algunos departamentos que no había casos se pueda proyectar el regreso. No en localidades de menos de 10.000 habitantes, en ciertos departamentos con características de mayor ruralidad, menor densidad poblacional, imaginábamos un regreso, ¿no? Eso es día a día, ¿no? Pero venimos trabajando en esa agenda. Ministro, se planteaba esto de que lo más dificultoso va a ser el cambio de ciclo y que ahí van a tener que actuar, por supuesto, el secundario en el caso de los chicos que vienen de la primaria y los terciarios o la universidad en el caso de los chicos que vienen de la secundaria. Ahí queda un poco claro, aunque bueno, lo que habrá que definir es cómo se va a llevar ese proceso, esos módulos de aprendizaje, módulos específicos de aprendizaje, como usted mismo lo define. La consulta es, ¿qué pasa con el pibe que termina la secundaria, por ejemplo, y no decide seguir una educación superior? ¿Qué pasa con esos aprendizajes que quedaron pendientes? Vamos a generar los módulos presenciales en las escuelas para garantizar esos aprendizajes. O sea que ese chico va a tener que seguir el año que viene, aunque termine este año, teóricamente. Sí, tenemos que ver la realidad de cada una de las jurisdicciones y en los próximos días vamos a estar estableciendo todos los marcos normativos de lo que va a ser la promoción y el cierre de cada uno de los niveles. Pero efectivamente nosotros no renunciamos a garantizar en esos chicos los aprendizajes ni el cierre, y remarcando también que el impacto educativo y el desgranamiento va a ser muy importante. Ya es muy importante, ¿verdad? ¿Ustedes qué número tienen? No, hoy no se puede tener un número, ya es muy importante previo a la pandemia. Claro. En lo que es la no terminalidad. No hay número, podemos establecer números de contacto y no contacto con la escuela, ¿no? Y después el distinto nivel de contacto, que eso lo refleja la Evaluación Nacional de Continuidad Pedagógica. Hay un 10% de los estudiantes que no han tenido contacto han tenido un contacto muy bajo con la escuela, no menos de una vez por semana, ¿no? Ahí hay una preocupación, lo que inferimos que pueden ser los chicos que no vuelvan a la escuela, no necesariamente sean, porque también hay muchos chicos que teniendo contacto no van a volver a la escuela, ¿no? Nosotros proyectamos que habrá una profundización de esa problemática en la Argentina y en el mundo, por un lado por la crisis social, en segunda instancia por la ruptura de la rutina, ¿no? Cada receso impacta en el regreso. Claro. Y hoy estamos teniendo un receso de 8, 9, 10 meses. Receso, digo, en la rutina de levantarse todas las mañanas, ir a la escuela, volver a casa, ir a la escuela, ¿no? Y eso, por supuesto, que impacta, y ahí nosotros estamos terminando de articular con todas las jurisdicciones el programa Acompañar, que va a ser un despliegue para ir a buscar a todos los chicos. Ahí tenemos que poner nuestra máxima responsabilidad en un desgranamiento que se va a complejizar en el secundario y también en el primer trayecto de la universidad y los estudios superiores. Vuelvo al chico que termina el quinto año, porque digo que va a ser complejo esto, porque hay muchos chicos que pueden llegar a anotarse para el nivel superior, como de hecho pasa en situaciones normales, y después deciden no comenzar o no hacerlo. O sea que lo que vamos a tener que tener en cuenta también es el seguimiento de ese pibe que en algún momento decidió anotarse en una carrera y que posiblemente uno entienda que ahí va a recuperar los aprendizajes y que posteriormente diga no lo retomo, ¿no? Termino acá. No, por supuesto, no es el caso más sensible, ¿no? Porque ya tuvo la voluntad de ir a la universidad, es un chico que estimamos que tiene un vínculo mucho más directo con el sistema educativo, en su entorno familiar, ¿no? Y va a tener que realizar, en caso de todos los chicos que no finalicen, o sea, en la presencialidad en la escuela o en la instancia de educación superior, vamos a tener que generar
todas las instancias para el cierre de la educación obligatoria. Seamos conscientes que todos los años hay casi 100.000 chicos que terminan el secundario que no reciben el título, ¿no? Entonces ahí después hay que focalizar, ¿por qué? Porque le queda alguna materia, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar en esa terminalidad y es parte del desafío que tenemos por delante, en un nivel de educación obligatoria que tiene menos de 15 años. El secundario no era obligatorio. Exacto. ¿No? En la gestión la gestión de Cristina Kirchner se duplicó la obligatoriedad escolar. Antes era solo el primario, hoy es sala de 4 hasta la terminalidad del secundario. Hoy son 14 años de educación obligatoria y esto está implicando, más allá del gobierno y de la situación social, que todos los años, a partir de esta obligatoriedad y de la toma de conciencia y la trascendencia, se va aumentando, a un ritmo muy lento, pero va aumentando la terminalidad. Nosotros tenemos que acelerar esos tiempos, tenemos que acelerar esos plazos, lo tenemos que resolver en el transcurso de esta década, universalizar realmente la escuela secundaria en cuanto a la terminalidad en tiempo y forma. Cuando se sancionó la 1420, que estableció la obligatoriedad del primario allá en el siglo XIX, fin del siglo XIX, se tardó casi un siglo en que todos nuestros chicos terminen el primario. No nos puede tomar un siglo, nos tiene que tomar esta década que estamos transitando para cumplir ese objetivo.